páginas para no dispersarme demasiado. Hablar en la presentación de un libro permite hacerlo desde la razonable suposición de que solo algunos pocos ya han realizado la lectura, razón por la cual no tiene mucho sentido tratar de discutir o ampliar aquello acerca de lo cual no todos estamos al tanto. Tampoco consiste en la innecesaria anticipación de la futura lectura. Por tanto, ni dar por ya realizada la lectura ni tratar de sustituirla. Considero que más allá de que puedan haber otras justificaciones, esto es una sobra celebración de que la obra ya sea, además de una invitación a la lectura, una razonada invitación a su lectura. Lo que los lectores pueden esperar de la lectura del libro, de sus 5 capítulos, puede ser brevemente anunciado sin ser excesivamente reiterativo. Una aproximación general al campo de la administración y su relación con la estrategia, la teoría de la decisión y, en última instancia, las formas de racionalidad que pueden ser sacadas a la luz en las concepciones teóricas diversas, cuando no rivales en que se apoyan. En el segundo capítulo hace la autora un valioso ejercicio de exposición del campo de la complejidad en sus importantes variantes y trata tanto de contrastarlo con otras visiones tradicionales como con las proyecciones más específicas al campo de los estudios en teorías de la administración. En los 3 últimos capítulos nos da una información rica en términos empíricos y descriptivos y la trata reflexivamente desde las perspectivas teóricas que ha desarrollado en los primeros capítulos. Ya en el 5º capítulo se trata de recoger lo sedimentado mediante la paciente investigación y la ardua tarea de clarificación conceptual. En todo el texto se hace audible una voz que se está distinguiendo en una área de investigación y que a partir de las certidumbres de haber experimentado honestamente las incertidumbres va consolidando su voluntad de decir, de formular una posición, de esbozar una gerencia interrogativa que sea una orientación en este mundo, como ya se sabe, managerialmente dominado. Ante este panorama, yo quiero compartir 3 comentarios que requieren una explicación acerca de la perspectiva desde la cual estoy haciendo mis consideraciones. Me referiré a la trascendencia de identificar problemas comunes a diversas disciplinas, llamémosla genéricamente ciencias sociales, específicamente a la noción misma de racionalidad. Me referiré a la importancia de explorar nuevos marcos teóricos y las exigencias de apertura y lucidez que ello conlleva. En tercer lugar, mencionaré las temáticas latentes que pueden ser exploradas con la ayuda de este trabajo, especialmente algo que quiero denominar las implicaciones éticas del conocimiento corporativo. Debo explicarme después de justificarme. Debo anotar, ya que puede haber quien no lo detecte inmediatamente, que no soy un especialista, ni siquiera un conocedor de la mayoría de las temáticas técnicas que se discuten en el libro. Si bien considero haber captado muchas tesis centrales, ello se debe al mérito y paciencia de la autora más que a mi capacidad como lector. Entonces, ¿cuál es mi papel en este momento y más aún, por qué razón debo justificarlo en este momento? Mi trabajo profesional se inscribe en la filosofía y el derecho, que son menos credenciales que antecedentes para algunos prevenidos, pero me preocupa enormemente la inscripción de los saberes de los cuales me ocupo en el contexto de las ciencias humanas o sociales, inquietud que he venido a compartir ampliamente por los estudios en el ámbito de la administración y sus áreas afines, derivadas o fronterizas. Es en este contexto que he conocido el proceso de estudio e investigación de Luz María Rivas. Nos ha acercado la necesidad de afianzar una toma de conciencia del proceso de generación de conocimiento, de su construcción teórica y conceptual. También la decisión de ahondar en los fundamentos de nuestras propias disciplinas. Hablo desde aquella zona de encuentro real, de la que tanto teorizan sin visitar a veces algunos de nuestros metodólogos. La razón por la cual me parece imprescindible hacer esta precisión en este momento la presentaré en el último párrafo de esta intervención. La obra nos invita a volver a considerar los fundamentos de la administración, la racionalidad que la sostiene y nos explica el contexto en el cual surge el ámbito teórico de la estrategia. Propone unas bases para retomar la discusión,
nos da información pertinente y nos permite explorar varias direcciones de indagación. Debemos entonces seguir clarificando unas tipologías de racionalidad, mostrando unos rasgos específicos y argumentando de manera plausible las diferentes concepciones que se siguen de asumir o no una concepción normativa específica de la razón. Este es un mérito del trabajo, plantearse la cuestión y tratar de avanzar en ella. Cuando uno lee un libro que no es de su especialidad, la lectura se transforma en ocasiones en un interesante concierto de resonancias, de dislocaciones de sentido. Es habitual en la literatura filosófica considerar la racionalidad estratégica como una forma particularmente restringida de la racionalidad. De hecho, las reminiscencias semánticas de la estrategia son en primera persona, como suelen presentarse los verbos en griego, a diferencia de la versión tardía en los infinitivos. La estrategia se refiere literalmente a la conducción personal de ejércitos. Cuando se lee desde otra perspectiva, hay quien ha hablado en este sentido de las ventajas de la ignorancia, hay explosiones de significado al ver cómo la más reciente modernidad ha construido un saber al respecto. Lo que en la filosofía no ha pasado de ser un prudente prejuicio es ahora todo un campo de reflexión. Para el diálogo interdisciplinario es muy importante pasar de esa idea de la razón estratégica, es decir, la eficiente dominación del otro a través de mis recursos discursivos, a una racionalidad de la estrategia y una razón ampliada, abarcante con relación a lo real. Mi segundo comentario se refiere al valioso trabajo de exploración que se ha realizado en el texto, especialmente a aquella categoría asociada también a la racionalidad que hace referencia a la dimensión de la complejidad. Aquí me cuidaré totalmente de decir palabra alguna, aunque solo sea porque el más importante experto colombiano nos acompaña esta tarde. Me limito tan solo a advertir que hay allí un desafío, una ruptura en las formas de pensar que tiene, no obstante, una intensa continuidad con el desenvolvimiento histórico del pensamiento occidental. Es verdad, ahora resulta que el mundo no es necesariamente un cosmos, que su armonía es otra de las tantas ilusiones que han de desvanecerse con el conocimiento, pero no es menos admirable. Sigue siendo válido lo que decía Kant: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. También aquí habrá que volver a propiciar la discusión sobre los lugares de la simplicidad y de la complejidad, y cuál y por cuáles razones ha de tener más potencialidades para aproximarse a la dimensión humana. Es conocido el importante dicho medieval: simple signum verum, la simplicidad es el sello de la verdad, tesis que ha de ser más discutida desde el momento en el cual, si los sistemas son reducciones de complejidad en la terminología de Luhmann, entonces la complejidad más reducida habrá de ser simple. Es también un estado de la comprensión, pero se entiende el sentido de la autora y el debate ha de ser continuado. Mi tercer comentario se refiere a un asunto que está latente a lo largo de todas las páginas, y es, si bien con una específica terminología, la intensa inquietud ética. Considero que el problema de las acciones correctas es un asunto de una exponencial dificultad cuando se plantea para actores institucionales, y el presente trabajo lo interpreto también como un gesto de autoconocimiento institucional. Cuando hablamos de responsabilidad, categoría ética central y difícil, a quien hay que devolverle la pregunta en primer lugar es a aquel que está hablando de responsabilidad. La reflexividad es condición del discurso ético, porque de otro modo podría ser un evento simple. En este sentido, para hablar de ética hay que empezar por el autoconocimiento. El imperativo originario de la sabiduría griega, el conócete a ti mismo, en este preciso sentido, que las instituciones hayan facilitado este tipo de investigación, tiene significado ético.
porque quieren saber más acerca de sí mismos. Dicho de otra manera, el autoconocimiento corporativo es el primer gesto de responsabilidad ética. Finalizo reiterando mi invitación. Toda escritura de investigación es un esfuerzo por alertar a los ensimismados, sacarlos fuera de sí, aunque sea por un instante. Eso lo sabemos los que estamos en este difícil oficio de la docencia. No aportamos sabiduría, no tenemos toda la información, hemos vivido a partir de observar el mundo desde unas preguntas muy específicas. Debemos explorar y arriesgar. Necesitamos palabras nuevas, dice el profesor Galileo, pero no hay tales palabras. Como vasijas en las cuales vertimos líquidos diferentes, las palabras permanecen y solo su sentido puede ser renovado. Que estas palabras sean cuencos frescos para nuestro trabajo. Por eso, una de las formas elementales del sinsentido es quedarnos solo con palabras. Y debería quedar claro aquí que palabra designa algo mucho más amplio que nuestro lenguaje. Se refiere a la dimensión de todos los lenguajes, aquellos del cálculo que para existir se resisten a la interpretación, lenguajes despojados de sentido, pero útiles y exactos. Nuestra reunión es un gesto ritual de reconocimiento a una entrañable colega por la culminación simbólica de una fase de su trabajo. Es un acto deliberado y consciente para que no pase desapercibido un resultado que merece ser tenido en cuenta mediante la lectura considerada, la discusión franca, hasta llegar al elogio de la crítica argumentada. Es un producto que hace posible la continuación del diálogo de la investigación. Diálogo que, a diferencia de cómo puede entenderlo algún espectador desprevenido, está mediado por muchos silencios, muchas pausas, muchos escritos. El tipo de diálogo en que la investigación consiste no se logra agotar por nuestras representaciones de la conversación, si bien este es el fenómeno que le da origen y le confiere significado, sino que más bien es una reconstrucción institucional en el que las intervenciones de los participantes son precisamente actos como este que estamos realizando en este momento. Esta obra es una muestra de las posibilidades que genera el espacio mismo del doctorado en administración, donde muchos académicos nos hemos quedado sorprendidos por el tipo de actividades que propician. A los que hemos participado del doctorado, y aquí está la explicación de por qué hablé de dónde venía, este nos ha dado unas oportunidades de intercambio intelectual y humano con docentes del país y del exterior que gratifican ampliamente los eventuales esfuerzos que nos pueda exigir. Un espacio de profesores que estudian es tan asombroso como la capacidad de entender que nuestros estudiantes nos enseñan. Un espacio en que ha de superarse la falsa dicotomía entre la teoría y la acción. Hoy solo tenemos el destino plausible de una teorización que cede ante lo real, de una práctica consciente y reflexiva que es nuestra manera primaria de ser ética y radicalmente responsable. Pero si bien el libro de que hablamos se da en este contexto, ello no es una manera de disminuir ni en un ápice el protagonismo indiscutible y la totalidad del mérito para la autora que sobre sus hombros asumió y llevó a término tal responsabilidad. Sea entonces este mensaje nuestra manera de hacer pública una vez más nuestra declaración de estima y amistad a Luz María, quien nos ha dado inequívocas muestras de su apertura intelectual, de su dedicación académica y de su espíritu receptivo y analítico. No sé ya si el estudio nos hace más humanos, pero las vidas estudiosas son siempre atentas a la vida y a sus símbolos. La vida del estudio es el alegato más sensato y persuasivo de los valores reales del humanismo. Muchas gracias.